Profesora, justo eso le iba a preguntar si iba a grabar la clase. Sí, sí, estoy grabando. Gracias. Entonces, no queda otra, sabiendo la tendencia que tienen estas correlaciones, entonces no queda otra que un banco. Hacer un banco, y tratar de reproducir las condiciones geométricas y ponerse a hacer el experimento, ¿no? Es un experimento a nivel de banco. Casi siempre es así, ¿no? Y esas son las publicaciones que ustedes van a encontrar en lo que respecta a convección. Ahora, la mayor parte son en convección turbulenta porque definitivamente es la que más favorece la transferencia de calor, ¿no? Existe también convección en régimen laminar y es limitado, ¿no? Salvo para algunos metales líquidos que tengan una conductividad térmica así muy grande. En algunos casos, pues se usa, ¿no? Pero realmente es restringido. Y, sus, y por eso es que quizás no van a encontrar muchas correlaciones para régimen laminar. Y definitivamente el régimen transicional con las justas hay de repente una correlación por ahí. En general no lo hay y lo que hay es una interpolación entre la tendencia de alguna de las correlaciones de régimen laminar y lo que es régimen turbulento. Entonces tratan de unir esas tendencias y aproximadamente por ahí está el régimen transicional, ¿no? En el punto de vista de coeficientes para este régimen de flujo. Bien, entonces habíamos empezado con el concepto de capa límite y hemos demostrado, hemos aplicado mucho de ese concepto en la hidrodinámica, o sea, en la transferencia de cantidad de movimiento. Muchas de las demostraciones que se han hecho a ese nivel, nosotros vamos a cogemos algunas, algunas de esas ecuaciones ya demostradas, ¿no? No lo hemos demostrado, simplemente lo hemos tomado como dato. Ahora, esta similitud, ahora vamos a hablar de las similitudes que hay entre flujo de fluidos y convección, especialmente en lo que corresponde a la evaluación del coeficiente H. La relación es casi directa. El coeficiente de transferencia de calor por convección es muy similar al factor de fricción. Entonces, todas las correlaciones que puedan existir para evaluar el factor de fricción o el coeficiente de Moody o el coeficiente de Fanny, se pueden tomar, que ya están demostradas porque están directamente relacionadas con el H. Y entonces ustedes van a encontrar algunas correlaciones que van a estar justo en función del factor. Algunas correlaciones para hallar H están justo en función del coeficiente de fricción. Y ahí especifican si es el de Moody o coeficiente de arrastre, ¿no? Pero es porque hay una relación directa, equivalente, de esos dos parámetros con respecto a la velocidad, ¿no? La relación que tiene el factor de fricción con la velocidad y la relación que tiene el coeficiente h con la velocidad son paralelas. Bien, entonces vamos a ver qué tenemos que compartir. Eh, espérense, déjenme bajar el otro archivo, hacer un repaso de repente. No, este es este.
PDF. Pero que no se me... Ok, entonces vamos a hacer así una revisión de lo que hicimos hasta donde hemos estado en este momento. Ok, hemos planteado la capa límite hidrodinámica, ¿no? Y en función de eso hemos llegado eh, a llegar a la capa límite térmica, tomando como dato muchos de lo que se desarrolla en capa límite hidrodinámica. Hemos introducido los números adimensionales característicos de calor, que es el número de Nusselt y el número de Prandtl. El número de Reynolds determina la velocidad, el régimen de flujo, y digamos, para tuberías, estos serían las formas que tendrían. Podría ser para una placa plana y entonces en vez de D utilizarían L, ¿no? Es la dimensión significativa en todo caso. Bien, entonces el Nusselt, que es esto también va directo con el H. Ustedes tienen un número de Nusselt, de ahí pueden obtener el H, ¿no? Es decir, la forma como se presenta el coeficiente, forma, digamos, simplificada de cómo se presenta el coeficiente de transferencia de calor por convección es a través del Nusselt. Entonces, eso es directo. Es el coeficiente por el diámetro, en este caso, del tubo, porque esta es una correlación para tubos, porque está diámetro seguramente, el diámetro interno, y la conductividad del fluido. Entonces, ya generalmente las propiedades son datos, no tienen problemas. Y el número de Prandtl reúne todas las propiedades del fluido. C sub P, viscosidad y K. Y Reynolds ya es ampliamente conocido para ustedes. La densidad, el diámetro, la velocidad sobre la viscosidad. Ok, entonces después llegamos a la forma general que tiene, esa es la tendencia ya demostrada, que tiene el número de Nusselt en función de otros, función del Reynolds y del Prandtl, esta parte de aquí. Después veremos lo que corresponde, factores de corrección y gracho, pero por ahora lo que es convección y para, digamos, lejos de las regiones de entrada digamos que no tengan mayor problema con la temperatura, el fluido y la viscosidad, sin correcciones de región de entrada y sin corrección de temperatura, simplemente es eh, una constante que va a depender de la forma geométrica. Acá esto sí es general, no solamente para tubos u otras formas. Reynolds a un exponente y Prandtl a otro exponente. Entonces, dependiendo del régimen de flujo y de la forma geométrica, esto puede cambiar, ¿no? Y eso es lo que más adelante vamos a hablar específicamente. Por ejemplo, el que hemos hecho sobre una placa plana, ya hablando de la capa límite térmica, hemos hecho toda una demostración y, y hemos llegado a una forma muy parecida a, a esa expresión. Va a ser un coeficiente, el Reynolds y el Prandtl elevado a exponentes que correspondan, ¿no? Entonces, esta demostración, primero demostramos el coeficiente H, de ahí sacamos el Nusselt porque es la forma como se presentan, y sacamos valores locales y que tuvimos que integrar, ¿no es cierto? Para toda la placa. En este caso es un caso
de introducción de cómo podríamos demostrar, ¿no? Porque, digamos, flujo sobre una placa, bueno, tiene digamos, un fin académico más que práctico, ¿no? Que no va a estar contenido el fluido, ¿no es cierto? Entonces, realmente eso va a ser, pues, en todo caso, un ducto cuadrado o circular, ¿no? Pero tiene que ser cerrado. Bueno, el coeficiente H promedio para la capa límite para el fluido sobre una placa a temperatura constante, aplicando el modelo de capa límite, digamos que es 2 veces el valor local del coeficiente en, en la longitud de todas las placas, ¿no? Eso es lo que significa. X igual a L. Entonces, acá simplemente supongamos que toda la placa está caliente. Entonces, realmente es el Reynolds, ¿no? El Reynolds local, que eso sería la velocidad por la distancia, bueno, en este caso es X. Pero este X lo tendríamos que reemplazar por L. Pues. Si hacemos eso, ya sacaríamos el coeficiente en el punto X igual a L, y a eso le tenemos que multiplicar por 2, ¿no? Porque si hacemos esta integración, eso es lo que va a salir. Y finalmente el Nusselt va a tener que ser lo mismo. Ok, y entonces llegamos a esta expresión que les digo. En el caso de la placa plana, la constante en régimen, este es el régimen laminar, es 0.664 y el reino de exponentes a la 1/2 y prames a la 1/3. En otros casos, estos exponentes probablemente van a ir cambiando, igual va a ir cambiando esta constante. Las propiedades que se usan en todas estas correlaciones tienen que ser indicadas. Algunas veces usan la temperatura promedio del fluido, o sea, la entrada y la salida, y después corrigen esa temperatura, y digamos, al final corrigen todo evaluando la viscosidad a la temperatura de la pared y la viscosidad a la temperatura promedio del fluido. Y otros casos utilizan la temperatura de la película, que eso es incluir la temperatura de la pared en la evaluación, digamos, de las propiedades, ¿no? Porque de acuerdo a esta temperatura ustedes van a evaluar probablemente las propiedades. Entonces hay temperatura de película o temperatura promedio de fluido. En cada caso se va a indicar, ¿no? Esto es para temperatura de pared constante, ¿no es cierto? Ahora, puede haber flujo de calor constante y entonces tendríamos otro, como ustedes ven, ya cambió. No ha cambiado el exponente, pero cambió la constante, ¿no? Por la condición frontera. Igual, acá el promedio, el Newton promedio va a ser, digamos, 2 veces el valor local a X igual a la longitud de toda la placa. Ok, esto es lo que hicimos. Esta también es otra correlación para flujo laminar sobre una placa isotérmica. Y después entramos flujo ya no sobre una placa, sino flujo laminar en tubos. Y aquí tenemos una primera ecuación. Digo primera porque van a haber otras. En general, el flujo laminar en tubos, como les dije, es aproximadamente igual a 4. Cambiando un poco desviándose del 4 si es completamente desarrollado o no, si estamos a, a flujo de calor constante en la pared o si la pared tiene una temperatura constante. Y estos son números que corresponden a flujos completamente desarrollados, o sea, lejos de cualquier perturbación o entrada térmica, ¿no? Ok, entonces, según sea la situación, puede ser con flujo de calor constante 4.3 y pared constante 3.6. Si hay problemas con la región de entrada, entonces tenemos todo este factor que agregar, ¿no? Y eso es todo para flujo laminar. Después hemos demostrado, digamos, para el caso de
de 4.3, ¿no? Flujo de calor constante. Eso fue lo que demostramos. Vamos a mirar, flujo de pared constante. Sí, 4 pues. Flujo de calor constante, eso fue lo que demostramos en Newton completamente desarrollado. Y hasta ahí llegamos en la clase anterior. Entonces ahora vamos a hacer vamos a hacer dos problemas. Aquí teníamos la parte inicial, las ecuaciones de la capa límite, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo se podrían aplicar. Se aplican a modelos muy simples, asunciones muy simples, ¿no? Entonces vamos a recordar las ecuaciones. Ok, vamos a hacer un problema de capa, cómo podemos aplicar las capas límites a un problema específico, aparte de flujo sobre una placa. Y el otro problemita que apliquemos directamente es la correlación para flujo laminar, ¿ok? Mm, mm, mm. Bueno, ustedes mismos tengan a su cuenta, a su mano, las ecuaciones de la capa límite que tenemos para que puedan interpretar, ¿ok? Ok, este es el problema. Es para el flujo de un aceite que corre entre dos placas isotérmicas. Para que sea laminar tiene que ser así muy pequeño, pues obligamos casi a que sea laminar. Como les digo, se aplica para condiciones así muy específicas, de manera que podamos eliminar términos en esas ecuaciones que tenemos, que son las ecuaciones de momento y de energía, ¿no? Ok, entonces, este es el caso, ¿no? Hay una película de aceite digamos, de 2 milímetros de espesor y tiene que la placa superior se está moviendo a una velocidad de 12 metros por segundo y la inferior permanece estacionaria. Las dos placas son isotérmicas, se mantienen a 20 grados centígrados. Y me piden obtener la distribución de velocidad y de temperatura. Aparte, una vez que se obtiene eso, se pide la temperatura máxima y el flujo de calor del aceite, ya el calor, pues el Q, del aceite hacia la placa. Ok, entonces ese es el problema. Datos para el aceite. Tenemos que esté la conductividad térmica, la viscosidad, 0.8, bastante, ¿no? 0.8 kilogramos por metro por segundo. La conductividad, bueno, normal de un aceite, 0.145 watts por metro por grado centígrado. Ok, entonces en estos casos lo primero que ustedes hacen es ver si tienen todas las propiedades que necesitan y tratar de esquematizar este problema, pues, ¿no? Tenemos dos placas, una se mueve, la otra permanece estacionaria, entonces digamos que la de arriba va a tener una velocidad y eso es lo que quizás va a producir. Y tenemos este espesor que es 2 milímetros y que las paredes están a 20 grados isotérmicas, ¿no? A ver, jóvenes, vean sus ecuaciones de continuidad y de energía y de momento, ¿no? No hace mucho se las mostré.
¿Qué más necesitamos? Vamos a mirar. No quiero. Ok, entonces, la placa inferior, por ejemplo, ¿qué velocidad tiene? A ver, ¿quién me dice? De todas maneras, tenemos que poner X y, ¿no es cierto? Ok, esta placa, la inferior, ¿cuál sería su velocidad? ¿Alguien sabe? A ver, vamos a preguntar. A ver, Reyes, dime, la placa inferior, ¿cuál es su velocidad? Un momento, ingeniero, por favor, estoy calculando. Ah, ok, qué bien, qué bien. A ver, ¿quién está en computadores, en laptop? Porque me parece que los que estén en teléfono de repente tienen problemas. A ver, ¿quién está en laptop? Los que están en laptop. Sí Cero pueden visualizar. sería, profesora, cero. Por supuesto, de cero, claro que sí. Ok, muy bien. Eso es nomás para ver si están atentos. Y a Morán dijo que cero. Y también alguien más. Ok, entonces la de arriba pues tiene 12, ¿no es cierto? Ya. Entonces la velocidad va a estar entre 0 y 12, ¿no es cierto? Entonces por eso que aquí empezamos con b igual a 0. Y llega a b o a u igual a 12. No sé si ustedes han esa u, me parece que es eh, le puse b, pero de ser u. Ok, entonces aquí tenemos el flujo entre dos placas, ¿no? A ver, ustedes vean su ecuación de continuidad, de momentum y también de energía, porque aquí es cuando empezamos a tratar de aplicar estas ecuaciones a este problema específico. Ok, entonces realmente la velocidad en X es u, ¿no? Antes le puse una B, pero realmente la velocidad que está funcionando es la velocidad en la dirección X, ¿no? Entonces, porque en general no hay una velocidad en la dirección Y. Esa velocidad en la dirección Y es cero, ¿no? Entonces ahí ya vamos simplificando. Entonces, si con la velocidad igual a cero, tendríamos que ir a la ecuación de continuidad de momento y digamos, empezar a eliminar lo que tengamos que eliminar, ¿no? Entonces, estamos claros que en X la velocidad era U, ¿no? Y en Y la velocidad es B, ¿no?
Normalmente eso es lo que siempre hay. Ok, entonces, si hacemos que la velocidad en y es 0, entonces simplemente queda la velocidad en u en la dirección x, que va a ser función de y, ¿no? Por eso es que, digamos, la velocidad en el punto y igual a 0, eso es 0, pues no se mueve, y la otra tiene que ser 12, porque eso es la velocidad a la cual se está moviendo. Ok, a ver, ¿quién me dice cómo queda la ecuación de continuidad ahora? Hay dos, no, de continuidad no. La de momentum, hay dos ecuaciones por ahí. A ver, ¿qué cosa puede ser eliminado? Vamos a ver, retrocedamos a la ecuación de continuidad, no de continuidad, de momento. Esta que están acá. A ver, ustedes ya vamos a hacer al revés. Ustedes tienen las ecuaciones, ustedes tienen ya el problema, ¿no? Ya lo deben haber escrito ahí, lo primero que tienen que hacer con un problema es tratar así de visualizarlo, hacer su croquis, y empezamos, ¿no? Ok, a ver, la ecuación de continuidad la estamos aplicando para un fluido. A ver, en esta ecuación de continuidad, ¿por qué yo no he puesto la densidad? Si acá dice que tenemos densidad. A ver, ¿quién me dice? A ver, por el chat. Esta es una pregunta simple, ¿ah? ¿Por qué es constante, profesora? ¿Densidad? Ya, ¿y por qué es constante? ¿Cuándo no es constante y cuándo sí es constante? Es cierto, es constante, pero ¿por qué? A ver, a ver, a ver. A ver, Reyes, que se me fue, no sé, se me fue a ver algo. Reyes, ¿tú estás en teléfono o en...? Estoy yendo a la facultad ahora, profesora, porque estoy en teléfono. Ay, mira, uy, pues trata de darte un punto. Después se quejan de que están mal en las prácticas o en el examen, ¿no? Por lo menos se deben sentar con teléfono y todo en algún sitio y estar, porque, bueno, eso es un consejo personal, ¿no? No se quejen después. Los que están saliendo bien en las prácticas son los que están viniendo a clases. La mitad entra y la otra mitad no viene. Y tampoco después ve el video, me parece. Bueno, a ver, ¿quién me dice? ¿Por qué la densidad es constante? Termodinámica. Ahí consideramos que el líquido es incompresible, también Correcto, es correcto. estacionario. Sí, eh, no tiene, claro, no hay problema. Sí, es por termodinámica, ¿no? No es un gas, es un líquido. Entonces, si fuera gas, eso no fuera. Si yo en vez decía un gas pasa por ahí, entonces no podrían sacar la densidad, ¿ok? Por favor, tengan claro eso, ¿no? Si el fluido es compresible, que es el caso de todos los gases, eso, tu densidad varía con la temperatura, densidad de los gases. Ok, entonces, ya, por eso es que se ha simplificado esta ecuación. Ok, y ahora, vamos acá a las ecuaciones de momento. A ver, voy a trabajar con los dos, de ese momento en X, momento en Y, a ver con cuál de las ecuaciones de momentos podría yo estar eliminando. A ver, por ahora, si no lo tienen en laptop, copien estas, aunque sea estas ecuaciones que están acá para que después entiendan cuando yo empiezo a eliminar términos, ¿no? Vayan pensando, a ver, ¿por qué eliminamos? Son algunos términos y otros no, ¿ok? Voy a dejar de compartir.
Vamos a volver al problema. Es este, ¿no? Listo. Bueno, y aquí ya está más o menos ya. Ok, entonces nos habíamos quedado acá. En el eje Y no hay velocidad, hay solamente en el eje X. Entonces, la velocidad en el eje Y va a ser 0 y de aquí sale que la velocidad digamos, la derivada de U con respecto a X es 0 y eso iba a implicar que U va a ser función de Y. Ok, entonces, en esa misma ecuación, y ahora nos vamos a la de momentum, digamos, la presión no va a tener va a ser 0, ¿no? La parcial de la presión con respecto a X va a ser 0, porque la transferencia, digamos, el movimiento no se debe a ningún cambio de presión, sino simplemente que la placa se está moviendo. Entonces, a eso se debe el movimiento. Entonces, el gradiente de presión en la dirección X va a ser 0. Entonces, ahora en la ecuación de momento vamos a tratar de reproducir todos estos términos que podemos eliminar. Ok, vamos a ver si corrijo esto, porque acá me falta una. A ver, dígame, ¿con qué esfuerzo cortante me voy a quedar? Hay esfuerzos cortantes en X y esfuerzos cortantes en Y, ¿no? Ok, si la velocidad en la dirección Y es 0, bueno, pues el esfuerzo cortante en la dirección Y va a ser también 0. Entonces nos quedamos con el esfuerzo cortante en la dirección X. Y acá empezamos a eliminar términos, ¿no? En todo caso, ya aquí ya suprimí varios términos. A ver si vuelven a la ecuación de momentum en la dirección X. Y ya estoy eliminando varios términos, definitivamente. Ok, de la ecuación de momentum ya eliminé bastantes términos. Si ustedes lo comparan, he eliminado términos y ahora todavía voy a seguir eliminando. Primero, B es 0, ¿no es cierto? Este término se elimina, el gradiente de presión no origina este movimiento, esto es 0. Y aquí sí existe U, pero la gradiente de U con respecto a X era 0, ese es pues, de acuerdo a la ecuación de momentum, ¿no? ¿De qué momento? De continuidad, ¿no? Entonces simplemente me va a quedar un solo término, ¿no? La parcial de la velocidad en la dirección X igual a 0. Pero como es el única variable va a ser Y, esto ya se convierte en una derivada total. Por eso es que simplemente esta ecuación se va a reducir a la segunda derivada de U con respecto a Y va a ser 0. Y ahí podemos ya, con las condiciones fronteras que tengo, puedo hallar
cuál es la velocidad. ¿Ok? Ok, si yo integro esta ecuación 2 veces, voy a tener que es una línea, pues, ¿no? Ya habíamos puesto también ahí la línea. Y la constante seguramente va a estar dada por la velocidad cuando I es igual a 0 y con la velocidad cuando I va a ser igual a 2 milímetros, ¿no? Con las correspondientes unidades, cambio de unidades. Eso es algo que deben ver, como me están dando las propiedades en función de todo es metros aquí. Metros por segundo, metros, sí que tenemos que eso cambiarlo a metros también. Ok, entonces, las condiciones de fronteras ya le había dado el problema, ¿no? Aquí tenemos para I, para I igual a 0, esto va a ser 0, y para esta distancia 2 milímetros, ¿no? Esta velocidad va a ser 12, ¿no? Ok, entonces es lo que tenemos, ¿no? Para I igual a 0, la velocidad U iba a ser 0, nos está moviendo, y para I igual a L, la velocidad U va a ser igual a 12 metros por segundo, que en este caso le estoy llamando B. No se confundan ese B con el otro B, ¿no? Esta es una constante, esto es 12. Ok, entonces la distribución de la velocidad de U en función de I simplemente llega a ser I sobre L por 12, ¿no? Eso es lo que va a ser. Ok, entonces ahora vamos a la ecuación de energía. Ajá, a ver, jóvenes, cojan la ecuación de energía. La ecuación de energía tenía los términos convectivos, ¿no? Los términos debido a la conducción, más mu por un factor de disipación viscosa, pero ahora yo estoy poniendo acá todo lo que era la disipación viscosa. Más una generación, ¿no? Una generación sí, no va a haber. Pero digamos que esta es la ecuación completa de energía. ¿Okay? Entonces aquí vamos a entrar a seguir simplificando, ¿no? Ya habíamos dicho que B era 0, o sea que donde aparezca B, va a ser eliminado, ¿no? Ahora vamos a hablar de el comportamiento de la temperatura. T va a ser función de qué variable va a ser, de X o de Y, ¿no? Ok, si la velocidad es función de Y, la temperatura va a ir también siendo función de Y, ¿no? Entonces, T va a ser función de Y. Entonces vamos a seguir simplificando todos los términos en donde no aparezcan, que se puedan simplificar, vamos a tener que simplificarlo, ¿no? Ok, entonces este es un aceite con una alta viscosidad. Entonces el término hay extremadamente grande, va a haber fricción entre sus placas, ¿no? El término de disipación viscosa no lo podríamos anular. Y por eso es que está apareciendo. Ok, y entonces en esta ecuación vamos a ir anulando términos. Este término quizás se va porque B es 0.
Este término también se va a ir porque va a ser t función de x. T función de y, mejor dicho. Y este término seguro que también se va a anular, porque t es función de y. Ok, ahora seguimos. U función de x, eso se va a ir, porque la derivada de la primera derivada, vamos a empezar. Aquí no podemos, estos términos se van a ir y este término también se va a ir. La derivada de u con respecto a x es 0, ¿no? También se va a ir. Entonces, Eh, una pregunta, ingeniera. sí, dígame. Aquí bueno, con las aplicaciones que he hecho, ¿el DDV de I no, sí se elimina o no se elimina? ¿Cuál? Arriba, el de, la derivada de V entre derivada de Y. Parcial de u con respecto a x, Ujú. Bueno, ese supongo que se elimina porque no... se elimina porque la primera es, esta también se va a eliminar. Sí, pero abajo sí queda algo por mu, eso es lo que quería preguntarle. Claro, que este término, Ya, porque u es función de i, u es sí, función de i, sí, pero al el mu, cuadrado. no digo, la viscosidad es por todo, Ah, ¿no? sí, la viscosidad es para todo, sí. Ya, eso es lo que le quería Sí, consultar. sí, ahí me falta. Sí, todo este término es la disipación viscosa. Ah, Sí, a ver, sí, y si volvamos a ver la ecuación original. Eh, no, sino que como aquí está sí, yo solamente lo he escrito hasta... mal, claro, pero de todas maneras voy a ver cómo lo tenía antes, De ¿no? acuerdo. Eh, Esto creo que es problema, turbulencia. Pues. Ok, acá simplemente hacía mu por phi, ¿no? Y phi la disipación viscosa. Y entonces, y phi es todo esto. Pero todo esto tiene que ser multiplicado por el mu, pues, ¿no? Ya, aquí está, ¿no? Sí, Mu por phi, está bien. Entonces, mu multiplica todo lo que es disipación viscosa. Y phi es de todo acuerdo. lo que tengo ahí. Está bien esto. O sea, Ya, esto es, yo no lo he puesto ahí, pero ya, he omitido. Pero phi, mu multiplica todo esto. Acá sí lo hemos puesto bien. de acuerdo. Gracias, ingeniera. Ya. Ok, entonces ahora nos fuimos de robo, pues, ¿no? Por el modelo que estamos haciendo. Efectivamente, ese es el problema. Se puede resolver para casos así muy puntuales, pues. La geometría del sistema. Ok, entonces aquí hemos eliminado varios términos, visto que, que B es 0, que T va a ser función de I, que U varía en función de I, o sea que este término se va. Y este término, pues esto también va a ser, se elimina, y este se eliminó hace rato. Si no hay B. Entonces simplemente queda mu que multiplica al último término, al cuadrado. Y ya pues no necesitamos que parciales, porque realmente estas van a ser derivadas totales de una función de una sola variable. Sí, pues aquí estamos, se convierte en esta ecuación
Y ya que a partir de aquí ya pues reemplazamos U, porque ya sabíamos cuánto era U. Entonces lo derivamos con respecto a I y ya podemos resolver en este caso. Ya no hay ningún problema. Y una vez que resolvemos para U, vamos y lo reemplazamos en la ecuación de energía, ¿no? Ok, entonces con U reemplazando en la ecuación de energía, la ecuación de energía que me ha quedado, esto viene de la ecuación de momento, ¿no? Entonces simplemente ya todo está en función de, esta vez 12, pues, ¿no? Entonces simplemente integramos 2 veces para t y sacamos t en función de i, va a tener esta forma, donde b es la constante que es 12, ¿no? 12 metros por segundo. Ok, entonces ahora igual, las dos temperaturas son iguales, son isotérmicas y iguales. Entonces, para I igual a 0, para I igual a L, tenemos temperaturas constantes que pueden ser iguales o que pueden ser diferentes. Ok, entonces vamos a considerar cualquier temperatura para hacerlo más general. Y después de ahí lo hacen iguales y ya lo aplican al problema. Entonces, para I igual a 0 voy a asumir que existe una temperatura T sub 0 y para I igual a L existirá una temperatura T1. Entonces me van a salir las constantes en función de esas temperaturas conocidas, que no son iguales, son diferentes. Y con eso nos va a salir pues que una constante va a ser igual a T0 y la otra constante será pues igual a lo que resulte. A ver, si hacen el ejercicio, a ver si es cierto, así como su compañero se dio cuenta que me faltaba ahí corchete, es bueno que practiquen estas simples cositas, pero si tienen dudas es momento de corregirse. Bien, entonces con esas condiciones de frontera me va a salir la constante, ¿no? Con la C1. Entonces, y ya podemos, la distribución de temperatura sería de esta manera, donde B es 12 y T1 y T2 serían las temperaturas conocidas también, ¿no? Bien, en el caso de que las dos, en nuestro caso particular, ya, ok, este término realmente desaparece, ¿no? Porque las dos temperaturas son iguales, entonces va a quedar solamente en función de 20 grados, que sería T sub 0, ¿no? En el caso de que sean diferentes, ya lo pueden tener, pues, ¿no? Ok, entonces aquí simplemente para cualquier distancia podemos obtener la temperatura en función de, digamos, de la posición, ¿no? Podemos definir cuál será la temperatura. Ok, aquí estoy haciendo para el problema específico, donde T sub 0 va a ser 20, ¿no?
Entonces, el perfil de temperatura para nuestro caso sería este, ¿no? Aquí reemplazamos 20 y aquí reemplazamos 12. Y la distancia entre 0 y 2 milímetros convertidos a metros, ¿no? Caso contrario, ustedes, si son diferentes, tendrían que trabajar con este término, ¿no? Sí, simplemente. Bien, entonces, qué más nos preguntaron? La temperatura máxima. Ok, y sabemos que un máximo ocurre cuando su derivada es igual a 0, ¿no? Entonces, claro, aquí ya podríamos asumir, bueno, vamos a hacer este caso, ¿no? Vamos a hacer, tendríamos que derivar, pues, ¿no? Derivar esto, aunque yo me he comido los pasos de integración, pero un paso previo puede salir, si ustedes hacen, a partir de acá, estas son ya derivadas totales. Aquí tienen integrar, tienen la primera derivada, entonces, más una constante, ¿no? Entonces, como esa primera constante va a ser 0, aquí podrían haber sacado de frente la derivada. Pero como no lo he puesto, ustedes pueden hacerlo, ¿ah? Háganlo. Integren 2 veces. Aquí ya es después de la segunda integración. Y bueno, entonces ya finalmente nomás nos va a quedar, a nosotros nos queda hallarle la derivada a esta parte, ¿no? Derivamos con respecto a i, igualamos a 0, y ahí obtenemos la posición para la cual la temperatura va a ser máxima. Y tenemos que volver a esta ecuación y saber cuál es la temperatura máxima. Eso es lo que tendríamos que hacer. Ok, entonces, eso es lo que hemos hecho acá. La derivada de la temperatura a partir del perfil de velocidades sería esto. Si le igualamos a 0, despejamos cuánto sería ahí. Y bueno, ocurre que iba a ser en la mitad del espesor, ¿no? Eso era, podríamos intuir que eso pasaría, por simetría debería pasar eso. Si las temperaturas son diferentes, no necesariamente, ¿no? Entonces, digamos que este paso, en el caso que son iguales, lo estamos comprobando, porque podríamos haber definido de frente que ocurre en el medio. Lo cual no va a pasar si son diferentes, tendrían que ir a la otra ecuación, ¿no? El término ese que no hemos considerado. Esta ecuación, ¿no? Esta ecuación es la que tendríamos que derivar igual a 0, y ahí sí va a salir, dependiendo del valor de las temperaturas, este I puede ser pues más o menos del valor de la mitad del espesor, ¿no? Eso sí, ya no habría, no podíamos predecir. Ok, entonces, pero para el caso del problema específico que considera las dos temperaturas iguales, ahí no tendríamos que ver mucho, ¿no? Acá creo que estamos. Vamos a mirar. Estábamos acá, creo.
Ok, entonces está ocurriendo en la mitad y ahora sí tendríamos que retroceder y ir a la distribución de temperatura. Ahora, si no está en la mitad, si son diferentes, también igual tengo que derivar ya la ecuación que les mostré antes y ahí me sale otra distancia, que va a estar en función estrictamente de cuánto es esta diferencia y no necesariamente la mitad, ¿no? Y también del valor de las propiedades. Y bueno, en este caso, la velocidad, que esa sí es constante, ¿no? Ok, esto ha salido de derivar la temperatura en la cual consideremos estas temperaturas, ¿no?, diferentes. Ok, nosotros estamos justo en el caso de que son iguales. Entonces, tendría que reemplazar la expresión de la temperatura, las constantes, y me sale que la temperatura máxima va a ser 119 grados centígrados. ¿Y qué ocurre pues en el centro de la placa, ¿no? Ok, entonces la otra pregunta era el calor que se puede generar. Bueno, para eso simplemente podemos calcular el gradiente de temperatura cuando I es igual a 0 y también cuando I es igual a L, ¿no? Ese es calor por conducción. Y veremos cuál sería el calor, ¿no? Para eso también, bueno, tendríamos que ver el gradiente que ya lo habíamos hecho antes, ¿no? Solo que en este caso no vamos a igualarlo a 0, sino vamos a hacer, queremos saber cuánto es para I igual a 0. Y entonces no va a salir esta cantidad. Y con eso podemos saber la densidad de flujo de calor, ¿no? En la posición I igual a 0. ¿No? Entonces esa cantidad de calor va a ser menos, y ahora sí aplico acá 12, ¿no?, al cuadrado y 0. Era 2 milímetros, ¿no? 0.002 metros y los valores de K y de la viscosidad. Bueno, K se va a ir. La viscosidad, ¿no? Entonces, ahí nos salió, menos 28.800. Ahora, como estamos en estado estacionario, en el otro punto debe salir algo parecido, ¿no? Ahora tenemos que evaluar el gradiente en I igual a L. Ok, en I igual a L el gradiente va a tener un signo negativo. Si evaluamos la densidad de flujo de calor, ahí nos va a salir 28.800 watts sobre metro cuadrado. Ok, la suma de los dos es igual a 0 y eso es correcto. Estamos en estado estacionario. Ok, ahora si las temperaturas son diferentes, bueno, ahí ya saben que tienen que hallar gradientes, ya no va a ser esta forma tan simple, sino seguramente va a estar en función de algo más, ¿no? Entonces ahí tendrían que hacer ustedes el ejercicio que corresponde para ver cómo les sale. A ver, ustedes pueden evaluar la temperatura máxima cuando digamos, a ver, 20 y la otra que sea 40, una temperatura diferente. A ver cómo les sale. O si no, lo pueden hacer literal también. Como ustedes ven, es bueno hacerlo literal. Al final reemplazan ustedes lo que corresponda. Y de paso, ven si tienen por el camino algún error, ¿no? Si ponerse literal no entramos mucho al cálculo, sino casi al final se aplican los números.
que a veces con los números ustedes no se dan cuenta. Y yo les aconsejo que a veces, muchas veces hagan literal y reemplacen y al final cuando ya tienen la solución, parcialmente. Bueno, entonces en forma literal podríamos calcular cómo sería la temperatura máxima y cuánto sería el calor. Va a haber variaciones al respecto. Ok, ah, esto es, se los dejo para que ustedes lo hagan. Ah, yo lo hice, sí, pero mejor lo hacen ustedes. Ya, cuando es diferente, diferentes temperaturas, ahí ya lo pueden hacer, siguiendo lo que mismo hemos hecho. Vuelven a hacer. Mañana es práctica. El jueves, me dicen cómo les salió, ¿ok? Bien, vamos a corregir la asistencia, aunque creo que no voy a tener mucho problema. Una consulta, profesora. ¿El jueves sí va a haber clase, como es feriado? Ah, ¿sí? No me digas. Es el día del 1 de mayo. Ah, no me había dado cuenta del pequeño detalle. Mm, no haremos clase, pues. No haremos clase, ya, Qué no hay corrijo. problema. Oh, sí, pues no me he dado cuenta. Ya, ok, entonces mañana es el último día en que nos vemos, ya, antes del examen. Bien, entonces ahora vamos a compartir, lo que quiero compartir es, empecemos, creo que aquí ya están, no entra nadie más, ¿no? Ingeniera Quispe. Ah, ya, ok, ahorita vamos a mirar. Ok, ¿quién me dijo? ¿Yalico? ¿Percy? No entendí César, bien eso. César Quispe Yalico, ingeniera. Uy, puedes hablar más alto porque no te escucho. Ah, ya, César Quispe Yalico, ingeniera. Ah, ok, ya, Quispe, listo. Ok, Quispe, ok. Bien, César. Ya, ok. No, aquí están todos, ¿no? No hay mayor. Sí, éramos otros 10, 9. Listo. Ok. Entonces, vamos a marcar ya acá. Ajá. Le vamos a poner. Problema de ecuaciones de. A ver, ¿quiénes están viniendo? Aguirre, Caballero. Ok.
A ver si estoy en lo correcto. Espinosa, me faltan ellos. Espinosa, Bengoechea y González. Guamán y Luque. Me faltan varios, ¿no? Ya, Vizurraga sí está. Sánchez, Papachón. Voy a empezar para atrás. Más bien, Reyes no está. Reyes, ¿estás? Aunque yo me parece haber hablado con Reyes. David, eh, Reyes, ¿estás? Estaba en el teléfono, ¿no? Ya, en el otro lado lo tengo. Ya, Pacuachón ya la puse. Morán y Núñez también. Ya, está eso. Y después, a ver, lo que me parece que sí está. Luque y Guamán y González y Goicochea, ok. Y creo que ya. Profesora, buenas tardes. Uvilla presente. Ah, Uvillas, ya, ok. Espinosa, por último. Espinosa me falta ya. Uvilla está presente. Espinosa. Aguirre y después de Aguirre es Caballero, Casas y Castro. Espinosa ya lo marqué. Ya, ok. Bien, jóvenes, esta es la asistencia de la DIRCE. ¿Hay alguien que falta? Reyes presente, ingeniera. Ajá, Reyes. Te fuiste y volviste. Está bien. Sí, lo que pasa es que tengo cruce de dos cursos del mismo ciclo relativo y uno es presencial, por eso estoy siempre Ah, a mitad. Siento. ay, ay, ay. Eso no está bueno. Bueno, vamos a ponerte Reyes. ¿Dónde estás? Yo te había quitado de acá. O no estabas, lo que pasa es que yo había hablado contigo, porque justo te había preguntado algo. ¿Qué será? Pues tarde, pues. Ya. Esa de repente no ha sido corregida porque no he puesto. um, sí, está bien. Ya, listo. Ok, entonces seguimos. Bien, ahora vamos a hacer otro problema en este caso es de ductos. Justo de la última correlación que hemos visto. Flujo laminar, ¿no?
Ok, entonces después que hemos hecho capa límite, tenemos una correlación de flujo sobre una placa y después tenemos flujo laminar dentro de tubos. Entonces vamos a hacer un problema de aplicación de la única correlación que tenemos hasta el momento, de la primera, y después vamos a tener otra, y ya de ahí no vamos a tener más. Bueno, normalmente en este tipo de problemas lo primero que uno hace es ver a qué velocidad, a qué régimen de flujo está yendo. En esta lectura probablemente no voy a tener esa necesidad. Y ya pues aplico directa. Pero normalmente yo tendría que calcular reinos con esta velocidad para saber en qué régimen estoy y en función de eso decidir qué correlación aplico, ¿no? Ok, entonces esto se trata de un flujo de aceite que va por una tubería, un diámetro de 30, a una velocidad promedio. Una parte de esta tubería que tiene 200 metros de largo pasa por aguas heladas de un lago a 0 grados centígrados. Si despreciamos el espesor de la resistencia debido al espesor del material del tubo, nos piden hallar la temperatura del aceite cuando el tubo sale del lago. ¿Ok? Entonces digamos que el aceite entra a 20 grados y quieren saber cuánto será cuando salga del lago. Y también la velocidad de flujo de calor desde el aceite. Esas son las preguntas. Ok, entonces aquí tenemos un gráfico, ¿no? Siempre que, claro, por supuesto que estas distancias aquí no deberían aparecer, no se debería ver. Pero más o menos, jóvenes, ustedes comprenderán. Entonces el lago está a 0 grados y el aceite entra a 20 y no sabemos a qué temperatura sale. Datos, ¿no? Eso es lo más importante del aceite. Ok, acá tenemos todas las propiedades. A ver, vayan apuntando para que de alguna manera vayan desarrollando también. La densidad, la conductividad, la capacidad calorífica. Acá les dan el número de Prandtl, CP mu entre K. Les pueden dar el Prandtl o simplemente las propiedades. Ustedes tienen que saber qué cosa es un número de Prandtl y hallarlo, ¿no? En este caso está siendo más fácil. Hay muchas tablas en que de frente también hacen la multiplicación por ustedes, la multiplicación y la división. Y para una determinada temperatura también les dan el Prandtl de frente. Ok, esta es la viscosidad cinemática, que eso es mu entre ρ, ¿no? Bien, entonces estos son todos los datos del aceite, que entra a 20 grados. Bien, entonces a este punto tendríamos que elegir qué correlación vamos a usar. A ver, ustedes me dirán. Estamos en régimen laminar, temperatura de pared constante, flujo de calor constante, ¿cuál es la que es más adecuada? Bueno, iban pensando a ver qué me dicen, cuál sería la que tendría que aplicar. Bien, de todas maneras, a pesar de que digo que es flujo laminar, calculamos lo que es el flujo laminar. La velocidad del diámetro sobre la viscosidad cinemática, que eso también es igual a mu entre ρ, ¿no? Pero en este caso le han dado de frente la viscosidad cinemática, entonces ya lo usamos, ¿no? Evidentemente salió pues muy por debajo de 2300, esto es régimen laminar. Ahora, para ver si hay región de entrada térmica o no,
calculamos, estimamos de acuerdo a esta correlación. 0.05, el radio, el prime y el diámetro. Todos estos valores me van a dar una longitud bastante grande, de 104.000 metros. Ok. Entonces, esta longitud de entrada es mucho mayor que el tramo que son 200 metros, ¿no? Entonces, sí va a haber factor de corrección por región de entrada, ¿ok? Y ahora viene, ¿qué correlación van a escoger? Hay dos, una de flujo de calor constante y temperatura de pared constante. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Alguien me dice? Bien. Bueno, pero me van a tener que decir con el cuadrito. Vamos a tener que, primero, ¿cuál sería? Bueno, sí tienen que decirme qué número de flujo, qué número de Newsel completamente desarrollado voy a utilizar primero y después voy a tener que corregir la región de entrada y me tiene que dar las constantes porque ya vamos a tener que usar el cuadrito que vimos antes, ¿no? A ver, el agua está a 0 grados centígrados, ¿no? Entonces vamos a tener que, vamos a ver las correlaciones de... A ver, de repente ya ustedes están ahí calculando, lo vamos a regresar al punto de flujo laminar. Era. Ok, entonces, si leemos lo que hemos hecho antes, aquí tenemos el flujo completamente desarrollado. Si la temperatura de la pared es constante, es 3.656. Y si es flujo de calor constante, es 4.364, ¿no? Entonces, en este caso, el agua está a 0 grados, entonces no va a variar. Entonces, la temperatura de la pared siempre va a ser 0 grados, es constante. Entonces, vamos a tener que utilizar 3.656. Y los factores de corrección por región de entrada tendríamos que ver el que corresponde a temperatura de pared constante, ¿no? Entonces ahí tenemos que decidir cuánto es K1, K2 y el exponente N. Entonces, ahí va a estar en función del número de Prandtl. El número de Prandtl es un número bien alto. Entonces, estaríamos aquí para cualquier número de Prandtl. Y estos serían los valores de K1 y de K2 y el exponente, ¿no? Esto lo sacamos de esta correlación. Ok, entonces volvemos al de flujo laminar. Ok, entonces el Newsel lo que voy a calcular es considerando temperatura de pared constante y en función a la tabla que acabo de ver, vamos a ejecutar pues K1, K2 y el exponente a la 2/3. Ok, entonces esta correlación nos va a permitir directamente hallar el Newsel después
Nusel es HD entre K y de ahí podemos sacar el H, ¿no? Que es lo que nos está interesando, porque me están preguntando la temperatura del aceite cuando el tubo sale del lago, ¿ok? Y la densidad de flujo de calor. Ok, entonces el Nusselt, si aplico esta correlación, me va a salir el valor de 37.3 y como les dije, sabemos que esto es igual a HD entre K y entonces despejamos el H y vamos a tener que el coeficiente de transferencia de calor, en este caso les va a salir 18 watts sobre metro cuadrado por grado centígrado para el aceite que está yendo dentro del tubo, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos que, vamos a aplicar el calor sensible igual al calor, digamos, de diseño, ¿no? Y de ahí vamos a obtener cuál será la temperatura de salida, igualando esos dos calores, ¿no? Por eso es que estaba interesada en calcular H, ¿no? Porque el aceite, bueno, entra y sale, y ahí va a tener una pérdida, ¿no? Pero que vamos con la masa y con las temperaturas de salida, ¿no? Y como incógnita. Y eso también va a ser igual al calor por convección, que también vamos a tener H. El área del tubo está definida, entonces podemos también va a ser la temperatura del fluido promedio, ¿no? De entrada y salida, y podemos hacer ahí ese balance, ¿no? Entonces tenemos que ir a calcular las áreas ahora. Ok, el área de transferencia va a ser el área lateral, ¿no? Entonces, simplemente sabemos el diámetro, la longitud, y entonces esta sería el área. Ahora, el flujo másico lo podríamos calcular con la velocidad y el área perpendicular del tubo, ¿no? Y ahí tenemos el caudal, ¿no? Entonces, aquí tenemos, esto sería el tubo por la velocidad, entonces el flujo másico sería 125.5. Entonces ahí podríamos calcular justo el calor sensible. Va a ser igual al calor que queremos establecer por convección, ¿no? Ese es el único calor que se va a transferir. Entonces es calor sensible igual al calor por convección. Y aquí tenemos pues el área por el H y por la diferencia de temperaturas, ¿no? De la superficie menos la temperatura del fluido. Ok, entonces el calor sensible está el aceite MC sub P con el aceite de la temperatura de salida menos el aceite de la temperatura de entrada. Aquí no conocemos T sub 0. Y acá entramos es la temperatura de la superficie menos la temperatura del fluido. Este va a ser el promedio, digamos, de la entrada más la salida que no conozco sobre 2, ¿no? También va a estar en función de T sub 0. Ok, entonces aquí vamos a aplicar como temperatura promedio la media logarítmica, en la cual vamos a considerar en cada caso la temperatura de la pared. O sea, la temperatura de la pared menos la temperatura de salida del fluido, menos la temperatura de la pared, menos la temperatura de entrada del fluido, ¿no? Porque acá está la temperatura de la pared menos la temperatura del fluido, pero el fluido pues tiene una temperatura de salida y otra
a la entrada. Y ahora sí, el logaritmo neperiano de estos dos. Hacer el logaritmo neperiano es quizás el promedio más, más aproximado. Lo otro sería que hubiera dicho que la temperatura de fluido sea T sub i más T sub 0 sobre 2, ¿no? La medida aritmética, pero aquí estoy haciendo la media logarítmica. Y ahí sí estoy considerando la temperatura de la pared en cada punto. Ok, entonces todo esto está en función de solamente la temperatura de salida de la pared del fluido. Ok, entonces ejecuto nada más aquí ya todo está en función todo va a salir en función de T sub 0. El H, que sería la gran incógnita, ya lo hemos calculado, y los demás son datos, ¿no? Entonces, de acá podemos sacar, esta ecuación, podemos sacar cuánto es T sub 0, que es la temperatura de salida del aceite. ¿Ok? Ok, T sub 0 sale más o menos en esta forma. Y bueno, va a salir no muy, según esto, saldría 19.71. No cambió mucho, ¿no? Entra 20 y sale a 19. Cambió un poco. Bien, entonces, ya, ya hemos respondido a la primera pregunta. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Oh, se me acabó, creo. No se me acabó. Sí, se me acabó. Sí, sí, se acabó, joven. Sí. A ver, ¿cuál era la otra pregunta? Había que volver. La velocidad de transferencia de calor. O sea, ya pues simplemente podemos calcularlo ya lo hemos hecho. Y por convección de nuevo, pero ya lo sacamos. El calor sensible es lo mismo. Ya fue respondido también eso. Ahora, si ustedes quieren, lo calculan por convección. Entonces, que ya no había mucho sentido. Es lo mismo, ¿no? Aquí está el calor sensible, lo hemos pasado al calor por convección. No hay otro problema, no hay otro calor. Ok, entonces la temperatura de salida es justamente 19.71. En el camino hemos respondido la otra pregunta. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta al respecto? Bien, el otro tema que debemos empezar, pero lo vamos a dejar ahí, es ahora la turbulencia. Pues hasta ahora hemos hecho correlación en regímenes laminares. Ahora tendríamos que compartir, digamos, empezar lo que corresponde al régimen turbulento. A ver, y empezamos igual. Sobre una placa turbulenta va a tener un comportamiento y después vamos a hacer también en tubos, ¿no? Claro, en este caso vamos a aprovecharnos mucho de las analogías para tratar de obtener en régimen turbulento y para la capa también límite turbulenta, que también existe una capa límite turbulenta, las correlaciones que ya hay, ¿no? Ahora, el fenómeno de turbulencia aparece por justamente las corrientes de Eddy, que forman esos remolinos, pero que ya les dije antes, les adelanté que en el fondo se anulan. Uno es positivo, otro es negativo. Al final el movimiento global va a ser quizás constante, ¿no? Entonces, por eso el régimen turbulento tiene un perfil sobre una placa, que como les dije antes, una zona en la cual tiene un mayor campo en el cual
está el perfil es flat, ¿no? Hay una zona cerca de la pared sí que cambia, perfil es a veces lineal y después un poco circulento, digamos un poco ovalado, pero en la mayor parte del régimen dentro de la tubería o sobre una pared es plano, plano, ¿no? Pero bueno, la turbulencia de todas maneras nos permite tener una velocidad que va a ser fruto de quizás un valor promedio y una fluctuación. Las fluctuaciones son las que están representando justamente esa turbulencia. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de explicar para este caso de las turbulencias, cómo es que los efectos de esa turbulencia se, se derivan en ecuaciones que son más estables desde el punto de vista de la transferencia de calor y también de la hidrodinámica. Ok, a ver, yo creo que no vamos a quedar hasta acá. El examen parcial no va a tomar estos puntos. Tampoco vamos de estos puntos no estamos haciendo nada. A ver. Ok, entonces el examen parcial está esencialmente hasta lo que hicimos la semana pasada, el jueves, ¿no? Entonces, vamos a ver fundamentos de convección, ¿no? Esta parte de la capa límites térmicas, no, no de momentos, la térmica, y también lo que corresponde a flujo laminar dentro de tubos, ¿no? Ahí nomás. Hasta ahí haremos. ¿Alguna pregunta? Ah, profesora, entonces ese PPT que está mostrando no viene, o sí viene para el parcial, por ejemplo. Este sí viene. Este lo hicimos el jueves. Allá, convección, ¿no? Convección, sí. Allá, hasta ahí nomás viene. Hasta ahí nomás. Allá. Y Sí. la práctica, hasta transitorio, ¿no? Transitorio, solo transitorio. Esa va a ser parte, la van a hacer en el salón y se van a llevar la práctica para completarla y me la van a entregar después de los exámenes, el lunes 11 en todo caso. El lunes 12. Tienen, hasta el lunes 12, digamos, tienen tiempo para entregarla a través de la plataforma. El que la resuelva antes la entrega, no hay problema. Pero la fecha límite sería el lunes 12. O sea, van a resolver parte en el salón y la Ah, ya, parte y la parte de cálculo se la en la llevan para casa. hacerla en su casa. Mm. Y les doy tiempo, yo comprendo que ya empiezan los exámenes, entonces, acabando los exámenes, que es el sábado, tienen el domingo para hacerlo. Para los que quieren hacerlo ese momento, pero si alguien ya lo hace antes, no hay ningún problema. Pero del lunes 12 no pasamos. Ingeniera, Dime, entonces en la práctica 2 viene estado inestable y la transitorio, ¿no? práctica, la práctica 3. 3. Estado inestable es lo mismo que estado transitorio. Ah, ya. Sí, es transitorio o inestable. Es la misma denominación para un mismo fenómeno. Mm, Está bien. Ay, las ¿Listo? notas de la práctica 2 De todavía la no, 2. sí, De todavía la no. 2. Sí, sí, todavía no de repente para mañana la tengo. Ya está bien, Ya, profesora, gracias. ya, está bien. Bien, jóvenes, nos vamos a quedar acá.
porque ya empezar el otro tema, ya no nos sería muy útil. Así que nos quedamos acá y nos vemos mañana. ¿Bien? Que Me tengan una parece, buena me semana. parece general, hasta mañana. Sí, hasta Hasta mañana. mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Vamos Mañana, a... profesora. Hasta mañana, jóvenes. Vamos a irnos al univirtual acá. Esto ya está. No, alcanzaría. Ya.